Ok. Me pueden interrumpir en cualquier momentito levantando la mano para que si hay alguna duda, ¿de acuerdo? Bien, estábamos hablando de las neumonías como un proceso inflamatorio, el parenquima pulmonar, que casi siempre es bacteriano, aunque los virales también. A veces una complicación de las bronquitis que pueden complicarse con bronconeumonía, ¿no? Habíamos hablado de sus manifestaciones fisiopatológicas para comprender la clínica, luego planteamos la hipótesis diagnóstica, siempre con un cuadro sindromático, primero como un síndrome de condensación, para poder tener la sospecha y luego solicitar los métodos complementarios de imágenes para confirmar el proceso de condensación y demora el diagnóstico etiológico porque de 3 a 5 días que tardan los cultivos, dependiendo que cómo lo tomemos, hemocultivo, esputo, transbraquial o en inmunodeprimidos preferimos hacer métodos invasivos como lavado traqueobronquial, ¿no? Hasta ahí hemos quedado. Y dentro de las clasificaciones que habíamos mencionado, también está la clasificación clínica, la que corresponde a leve, moderado y severo. La neumonía severa puede ser en la comunidad o puede ser una neumonía adquirida en el hospital. La del hospital siempre es más agresiva, ¿no? Los tiempos de evolución son más cortos debido a la virulencia del germen, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechamos que estamos con un cuadro de neumonía severa? Primero, con la clínica de que hay un cuadro febril, hay un cuadro infeccioso, hay un cuadro de tos con dolor o punta de costado, ¿no? Entonces eso nos hace sospechar de neumonía. Ahora, ¿qué tan grave está la neumonía? Uno de los criterios que tomamos a la inspección es la frecuencia respiratoria. Normalmente 8-12, más de 20 recién taquipnea. Y cuando estamos con un paciente por encima de 30 respiraciones por minuto y de sospecha de neumonía, ya es un criterio para pensar que estamos en un cuadro severo. Y eso, además, si nos avalamos con un método complementario de una gasometría arterial, donde vamos a obtener el valor de la presión arterial de oxígeno y la vamos a relacionar con la fracción de inspiración del oxígeno. Si estamos por bigotera, estamos por mascarilla. Entonces, cuando estamos por bigotera, generalmente 28-30% no alcanzamos más. En cambio, con una bigotera podemos alcanzar, con una mascarilla, perdón, podemos alcanzar 40, y si es una de cierre hermético, podemos alcanzar más todavía, ¿no? Entonces, esa relación hacemos que también a veces no le ponemos el índice de Kirby, comúnmente le dicen, a ver, sacarle la PAFI. La PAFI es igual a índice de Kirby, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente que esté por debajo de 250 ya está en un cuadro severo. Y un paciente que tenga una PAFI por debajo de 150 ya es un paciente que tiene que estar en la ventilación asistida. Entonces, eso nos hace pensar, ok, vamos a darle respiración mecánica, dos opciones, intubado o no invasiva, ya sea por cánulas de alto flujo o mascarillas de alta presión. El otro criterio que siempre utilizamos es el que acompaña a las imágenes. Veamos cómo está la radiografía. La afección es bilateral, son varios lóbulos los comprometidos, el aumento de la condensación va a más del 50% dentro de las 48 horas de admisión. Es decir, tenés una radiografía de control y luego a los 2 días le haces otra y ves que ha aumentado, entonces otro criterio como evidencia para tomar. Y los cuadros infecciosos, virales o bacterianos, nos preocupan cuando comienzan a hacer los cuadros de sepsis o septicemia, y esto implica que hay un componente de la parte hemodinámica. Eso nosotros lo definimos como un estado de choque. El choque es igual a una presión arterial menor de 90 y una presión arterial diastólica por debajo de 60, o que requiera vasopresores, o que esté en oliguria, ¿no? Habíamos mencionado en la clase anterior que el índice de severidad nos orienta mucho
para lo que es el tema del pronóstico de qué tan grave está el paciente, pero también nos permite además tomar criterios en los valores y que a veces los relacionamos, como le dije en la clase anterior, que algunas personas lo toman en cuenta como para decidir si se interna o no se interna, cosa que es un error. De que hay una correlación, sí, pero el índice es simplemente para ver el pronóstico, ¿no? De qué tan grave. Entonces, siempre vamos a hacer los diagnósticos diferenciales con el mapa conceptual y ahí definimos. Y habíamos quedado que para dar de alta a un paciente tendríamos que criterio que no esté haciendo fiebre, que ya no esté usando oxígeno, que el hemograma ya no esté con leucocitosis. No significa que ha terminado el tratamiento, pero es mejor que lo demos de alta para que el tratamiento pueda ser manejado ambulatoriamente hasta completar. Por eso cuando estamos en tratamiento en el hospital, buscamos medicamentos que después se puedan descalar a vía oral de las mismas moléculas, es decir, que puede ser un betalactámico parenteral para pasarlo a un vía oral, ¿no? Entonces, el éxito del tratamiento, recuerden, es empezar con un tratamiento empírico. Es decir, no voy a esperar que me lleguen los cultivos. Tengo que iniciar el tratamiento. Y el otro criterio que hemos dicho es las características de qué cosa, ¿se acuerdan? El huésped, ¿no? Si es un paciente inmunodeprimido o es un paciente inmunocompetente. En los pacientes inmunodeprimidos vamos a ir entre 2 a 3 semanas de tratamiento, dependiendo del germen, y a veces podemos hacer más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un paciente ambulatorio? Un paciente que no requiere hospitalización significa que está con un cuadro de neumonía entre leve y moderado. No ha llegado a moderado ni ha llegado a severo. E implica también de que es un paciente que está con características de sistema inmunológico que le ayuda a defenderse. Entonces, vamos a ver, usamos la escala de severidad, la de Kurth o la de Fine, y vamos a ver. Si vamos a empezar con un ambulatorio por una neumonía adquirida, significa que estamos pensando primero en un germen del grupo de los gram positivos. Entonces, gram positivo le cubre muy bien los betalactámicos. Entonces, ¿cómo va a ser ambulatorio? Voy a hacer por vía oral. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a decir? Al paciente, mire, tiene que estar en reposo, una alimentación liviana, que no sea pesada para comer, porque como se cansa, que nos valoramos las características del apetito. Si no hay apetito, le fraccionamos la comida para que coma de a poco, pero que coma fraccionado para que tenga por lo menos las 1500 calorías que se requieren, ¿no? Luego, oxígeno no le damos, porque si tendría criterio de oxígeno sería hospitalizado. Después le vamos a poner suero, no, porque la tolera bien la vía oral. Entonces, medicamento, le hago su receta, RP, como se llama, don José Carlos Ríos. Le voy a dar primero el nombre del producto. Vamos a ver, amoxicilina. Amoxicilina, ¿de cuánto? ¿De 500 o de 1 gramo? Depende del peso del paciente, ¿no? Es poco peso, 500. Un paciente que pesa de 70 puede irme con 1 gramo, ¿no? Entonces, amoxicilina de 500 miligramos. ¿Cuántos voy a comprar? Si va a tomar 1 gramo, son 2 tabletas, o directamente le pido de 1 gramo. Entonces pongo la cantidad, amoxicilina de 1 gramo, comprimidos o cápsulas, número 20. Abajito, tomar una tableta cada 8 horas. Si por alguna razón es alérgico al beta-lactámico, pues usamos un macrólido. Puede ser acitroclario o telitromicina, o alternativa una tetraciclina, lo que hemos aprendido en farmacología. Si voy a usar claritromicina en comprimidos de 500 miligramos, compro para 3 días para ver si lo tolera, y a los 3 días va a volver a control para ver si el paciente requiere hospitalización o mantenemos. No le doy para los 7 días porque necesito controlarlo al paciente. Entonces le doy para 3 días, le doy 6 tabletas
y pongo tomar una cada 12 horas. O si quiero acitromicina de 500 en comprimidos, compre 3. Tomar una por día. Luego, para la fiebre, paracetamol de 500 miligramos, comprimido, comprar 10. Tomar una cada 6 o 8 horas si hay fiebre. Para la tos, la dejamos la tos, a no ser que esté muy comprometida, sea invalidante para sus actividades, entonces les voy a dar producto dextrometorfano en jarabe, una cuchara 3 veces al día, ¿no? Entonces, yo decido qué antibiótico en base a qué tipo de neumonía estoy sospechando. Recuerden, ambulatorio es una neumonía en la comunidad, en un huésped inmunocompetente, por lo tanto, mi primera alternativa empíricamente es pensar en un germen del grupo de los neumococos de los gram positivos. Si por X razones no tolera el medicamento alternativo, podemos usar tetraciclina sintética, como es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, y alternativas que las dejamos para última instancia, las quinolonas, ante la posibilidad que no sea una tuberculosis, sino que no sea una neumonía, sino que sea una tuberculosis. Entonces, en la tuberculosis vamos a aprender que no usamos las quinolonas porque son medicamentos para la segunda línea. Pero si estoy seguro que no es, ok, moxifloxacino, gatifloxacino, o levofloxacino o ciprofloxacino, dependiendo de tu experiencia que tengas y las características económicas del paciente. Todo esto, el manejo de los antibióticos, no voy a entrar en detalle porque eso ya lo aprendieron en farmacología, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo y con comorbilidades, pero un cuadro leve, ok, ahí combino antibióticos. Le doy un beta-lactámico con un macrólido. Por ejemplo, amoxicilina. Aquí hay un error en este libro. Generalmente la amoxicilina en nuestro medio la encontramos con ácido clavulánico. Ah, sí, está bien, el clavulanato es lo mismo, ácido clavulánico. Amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, sumando. Entonces, con estos dos estoy ampliando el espectro, ¿sí? Alternativa, irnos a una cefalosporina, como es la cefuroxima, le vamos a dar 500 miligramos o 400 cada 12 horas, más la claritromicina. Es decir, estamos ampliando el espectro. Esto en personas, en huésped que son inmunocompetentes. En personas mayores ya tienen riesgo de comorbilidad. Entonces, a estos pacientes, si lo voy a manejar ambulatorio, ya las dosis son mayores. Ya no voy con 500, 1 gramito cada 8, y aumento a cada 6 horas y lo sumo asociado, igual que con comorbilidad, un beta-lactámico más un macrólido o una tetraciclina, dependiendo. En caso de que estoy seguro que es un neumococo, una quinolona amplía el espectro, pero necesito combinarlo. La cefalosporina, cefuroxima le podemos dar, o cepodoxima o ceproxilo, dependiendo de... Y siempre como alternativa por económico en nuestro medio, la amoxicilina con clavulánico, ¿no? Esto vamos a ver. Si el paciente no está respondiendo bien, sea menor o mayor a 60, por eso es que decimos control en 3 días, porque si la evolución no está bien, tenemos que internarlo. Lo inclinamos. Y aquí va a ser por vía oral, no. Ya todo pasamos por vía parenteral. Entonces, siempre la indicación para un paciente hospitalizado, vamos a abrir un Word para hacer una receta. Como no tengo la pizarra. Pam, pam. Oh.
No está queriendo aceptar dictado. Ok, lo escribimos. Primero, indicaciones médicas. Pero tengo que compartir esto que estoy mostrando. Compartir otra cosa. Indicaciones médicas o tratamiento médico o órdenes médicas es lo mismo, ¿ya? Indicaciones. Entonces, primero voy a colocar siempre el sufijo RP, que significa prescripción registrada. Y ponemos el nombre del paciente. Vamos a ver que se llama Don Mario Cannavidi. Fecha y hora, siempre. Acostumbro a poner ítem por número. Primero, la dieta. Tiene poco apetito, tiene buen apetito, usted define. Dieta blanda, generalmente, que sea, si tiene otra enfermedad, le agregamos que sea para diabético, para renal, etc. Luego va la posición en reposo relativo, que no esté haciendo esfuerzo porque está con línea. Recuerden que está hospitalizado. Luego, si está hospitalizado es porque necesita oxígeno. Oxígeno, ¿cómo se lo voy a dar? En bigotera o mascarilla, dependiendo de cómo está la saturación de oxígeno o la gasometría. Generalmente, si está hospitalizado, le doy 5 litros por minuto. De ahí, ¿le voy a poner suero? Sí, le voy a poner suero para ponerle sus antibióticos. Entonces, vamos a un cristaloide, solución Ringer, el nombre del producto, normal, su presentación, ¿de cuánto? De 1000, y le vamos a poner a 20 gotas por minuto. 20 gotas es un ml, entonces son 60 ml por minuto. En una hora son 60, en 10 horas son 600, en 20 horas son 1200. Entonces estamos hablando de 1500 o 2000. Más la dieta está dentro de lo que corresponde. Y el antibiótico, ¿cuál le voy a dar? Recuerden que ya está hospitalizado. Aunque no me arriesgo, porque si lo hospitalizo es porque es un paciente más grave o con comorbilidad. Nombre del producto, primero, ceftriaxona. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? De 1 gramo. ¿Cómo se lo voy a dar? Diluir en 100 ml de Ringer o fisiológico, pasar en 1 hora. Endovenoso. ¿Lo combinamos? Ok, podemos combinarlo con una quinolona, levofloxacino, 750 miligramos, endovenoso, pasar diluido en 1 hora. Endovenoso. Por si acaso hay algunos medicamentos que necesito pasarlo en más tiempo, con dosis más altas, para mantener concentraciones inhibitorias mejores, ¿no? Luego le damos para la fiebre dipirona. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? De 1 gramo. Aplicar lento, caso de fiebre. Le ayudamos con algo para la tos, dextrometorfano al producto. ¿En qué? En jarabe, 1 cuchara cada 8 horas. Con eso estoy tratando mi cuadro neumónico. Y como lo estoy hospitalizando, vamos a pedir el laboratorio. Esto hemos hablado en métodos complementarios. Vamos a hacer un hemograma. Le vamos a pedir una urea con creatinina, un ionograma, un cultivo de esputo
tinción de Gram, cultivo esputo, tinción de Gram, hemocultivo, de preferencia si se puede. No estamos pensando en atípica para pedirle magnesio, fósforo. ¿Qué nos falta? La glicemia, por si es diabético. Hepatograma, que es la TGO, TGP. Mejor se lo escribo porque la enfermera no sabe. TGO, TGP, gamma hidrogentransferasa, bilirrubina total y directa. Con esto estoy midiendo cómo está. Un examen de orina, una baciloscopía seriada por si acaso y una prueba de HIV. Le pedimos una radio X de tórax, PA, de pie en inspiración, o mejor le pongo completo una teleradiografía de tórax. Si tengo dudas, en vez de esto, ¿qué le pido? Mejor una TAC de tórax sin contraste. No le pido las dos, o una o la otra, ¿sí? Y luego pido una interconsulta con neumólogo para que me ayude. Y de ahí ponemos la firma, el nombre del médico y sello. Esa es la indicación médica que habitualmente hacemos. Y de ahí va a salir tu receta, RP, Mario Cannaviri, que vas a comprar, el oxígeno no, la bigotera tampoco, el Ringer. Ok, le pongo 1, solución Ringer normal de 1000, 3 sueros. Equipo de suero 1, bránula número 22 o 20 o 18, dependiendo de la cantidad de líquido que quiero meter, número 1. De ahí ceftriaxona, el producto, ¿en qué? En ampolla, ¿de cuánto? De 1 gramo, ¿cuánto voy a comprar? Si estoy poniéndole cada 12 horas, le pido 3. ¿Por qué 3? Porque uno para la mañana, uno para la noche y otro para la mañana, porque cuando yo venga a pasar visita ya tenga su dosis de la mañana. Luego la levofloxacina, nombre producto levofloxacina, ¿de cuánto? 750. ¿En qué? En ampollas EB. ¿Cuánto voy a comprar? Cada 12 horas. ¿No ve? Luego la receta le pido. Todo lo que he indicado, hago mi receta. Y después las órdenes de laboratorio en un RP, nombre de tu paciente, hemograma, ure, lo que es imagen en otra hora. ¿De acuerdo? Ok, sigamos con la presentación. Presentar otra cosa. Entonces, esos son los criterios que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, recuerden que hay alternativas, ¿no? Si depende del germen que estés pensando, ¿no? Si estás pensando anaerobio, en pulmones, una penicilina benzatínica, no, mejor la sódica, la cristalina, que vamos a dar cada 4 horas, ¿no? Sumando. Entonces, siempre hay alternativas. Y si en los casos en que estamos internados en terapia o neumonía intrahospitalaria, aquí ya tenemos que pensar en otros gérmenes, pseudomonas, tenemos que pensar en una Klebsiella, en gérmenes más virulentos, ¿no? Entonces, aquí combinamos o 2 o 3 medicamentos y muchas veces vamos a usar un antimicótico más. Cuando sospechamos pseudomonas, hay beta-lactámico ante pseudomonas, por ejemplo, la ceftazidima, 1 gramo cada 12 horas. O puedo usar los carbapenem. Cuando usemos los carbapenem, tomen en cuenta que a veces es mejor tener en dosis continua, que pasen 3, 4 horas la dosis, que hacer un bolo por el pico y mantener concentraciones. Entonces tú decides cuál. Entonces, y habitualmente dejamos para escalar, digamos, si no te responde con
el beta-lactámico más su macrólido o el beta-lactámico más la quinolona, ves que no está respondiendo, tienes alternativas a una cefalosporina, antipseudomonas, como le decía, la ceftazidima, 1 gramo o 2 gramos cada 12, dependiendo de la gravedad, o asociar a un carbapenén. Puede ser imipenén, 500 cada 8, o meropenén, 500, y pipetazo, que se conoce comúnmente a la piperacilina tazobactam, lo dejamos para gérmenes que sean más graves. Entonces, antes de decidir qué antibióticos voy a usar, nosotros tenemos que tener en el criterio de qué tipo de germen estoy sospechando. ¿Qué es un gran positivo? ¿Es un gran negativo? Y en ocasiones, cuando no estoy seguro de qué se trata, estoy sospechando que hay un gran positivo, vamos con vancomicina, 500 miligramos cada 12, o en los casos más severos, linezolid 600 cada 12 horas. Y cuando estamos sospechando infecciones mixtas, asociadas, por ejemplo, con una influenza, ahí tendríamos que usar el oseltamivir, el 75 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Entonces, fíjense, depende de qué tan grave. Yo voy escalando. Primero, ¿qué germen? Voy de lo más simple hasta lo más agresivo. Pero cuando es un paciente hospitalizado con factores de riesgo, recuerden, no me quedo con antibiótico. 1, 2 o 3, e inclusive asociar un antiviral o un antimicótico, ¿no? Entonces, habitualmente nos usamos escalas para ver cómo está respondiendo. Por ejemplo, aquí tenemos la escala SmartCoP para ver si este paciente va a ir a terapia intensiva o no. Entonces, ¿cómo está evolucionando? SmartCoP sin S, vamos a ver cómo está S de presión sistólica. Si está con signo de shock, por debajo, 2 puntos. M es multilobular, A, albúmina 35 gramos, 3.5 gramos. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Entonces, con estos criterios voy dándole una escala de puntos. Si tengo 17 o más puntos, es un paciente que va a necesitar estar en terapia intensiva porque tengo que darle adrenalina además, ¿no? Entonces, esta escala SmartCoP sirve para ver si tu paciente con neumonía va o no a terapia. Habitualmente no sacamos este puntaje simplemente con los criterios clínicos que hemos dicho, pero a veces en ocasiones mejor tenemos que tener una escala para poder convencer a la familia. Entonces, en resumen, si vamos a hacer tratamiento ambulatorio a una persona menos de 60 años, beta-lactámico solo o combinado con clavulánico, o si es alérgico, me voy a un macrólido, ¿sí? Si es una persona con comorbilidades o mayor, sigue siendo ambulatorio, tomamos en cuenta que mantenemos los mismos criterios, pero ampliando el espectro, ¿no? Alternativa, vamos a las quinolonas, un poquito más caro, pero van bien, un moxifloxacino o una levofloxacina 500, y vamos cambiando, ¿no? Si el paciente está hospitalizado, recuerden, beta-lactámicos por vía parenteral asociados a un macrólido de preferencia o una quinolona, moxilevo o cipro, que es más económico. Si el paciente es grave, ya estamos hablando en terapia. Beta-lactámico asociado, cualquiera del grupo, más una macrólido o inclusive un antiviral o un antimicótico. Esto cuando estamos con un paciente en terapia. Si sospechamos que además está con una pseudomonas, ok, vamos con medicamentos beta-lactámicos antipseudomonas, por ejemplo, la ceftazidima, que es el más económico en nuestro medio, pero a veces lo tenemos que potencializar con la Victavan. Amoxicilina más ácido clavulámico, ampicilina más sulbactam, y la ceftazidima es avibactam. No se olviden lo que aprendieron en farmacología. Entonces, uno decide en la escala. Si el paciente sospechamos de que puede estar por broncoaspiración, ahí ya estamos hablando de gran negativos y anaerobios. Entonces, vámonos del grupo de los carbapenem, por ejemplo, el altapenem endovenoso, 1 gramo cada 24 horas,
o amoxiclavulámico, pero dosis mayores, 2 gramos cada 8 horas, ¿sí? Eso tenemos que tomar en cuenta, pero recuerden, en los pacientes con comorbilidades, en los pacientes graves, no estamos pensando en un solo germen, hay combinación de gérmenes. Entonces, habitualmente, ¿cuánto voy a dar? El tratamiento ambulatorio para 3 días. ¿Por qué para 3 días? Porque tiene que volver a control. Si el paciente está bien, ok, le completo su tratamiento de 7 a 10 días. Si no está mejor, lo hospitalizamos, ¿sí? Si sospecho de un micoplasma, vamos a ver que el tiempo es mayor. Si sospecho una clamidia o una típica como legionela, vamos a ver que puede ser 21 días o más de tratamiento. Las complicaciones de las neumonías, habitualmente vamos con todo proceso infeccioso. La primera complicación es que pueda ser una septicemia, primero una sepsis, luego una septicemia, luego un choque séptico y luego falla orgánica múltiple. Eso en general los procesos infecciosos, no solamente para neumonía. Ahora, las neumonías desde el punto de vista de la afectación local puede acompañarse de un derrame paraneumónico que luego se puede convertir en un empiema, que es una emergencia, o neumonías necrotizantes o abscesos pulmonares. Son complicaciones graves. Y no estoy hablando de las complicaciones propias de lo que es la ventilación asistida, ¿no? Entonces, cuando sospechamos de un derrame paraneumónico, porque vemos en la radiografía o en la tomografía el velamiento de los ángulos o en una ecografía, ahí entonces tenemos que pensar en que vamos a tener que hacer una punción para poder determinar, porque si está llegando ahí también va a haber una bacteremia, por lo cual se recomienda un cultivo, no solamente la secreción o del líquido del exudado, sino también de hemocultivo, ¿no? Entonces, en el cultivo vamos a detectar la bacteremia. Generalmente reconocemos la bacteremia por el escalofrío. El paciente empieza con escalofrío, después hace fiebre, entonces eso nos dice que hay una bacteremia. Y si hay bacteremia, significa que la bacteria está circulando en sangre, la cual puede ir a desarrollar o infecciones en otro lado o terminar, como les mencionaba hace un momento, del choque séptico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, queda claro. Ahora tratemos la neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria hemos dicho que es aquel paciente que ingresa al hospital por cualquier etiología y después de 48 a 72 horas comienza a presentar manifestaciones pulmonares. Algunos dicen más de 72 horas, otros libros, por ejemplo, nos hablan más de 48 horas. Este libro con rojito es el Curren, ¿sí? Cuando estamos hablando de las neumonías intrahospitalarias, también tenemos que pensar en las neumonías asociadas a ventilador. A veces tú intubas a tu paciente para una cirugía, lo ventilas y después termina con una neumonía. Entonces, eso siempre hay que considerar. Entonces, aquí vamos a escoger alternativas. Son pacientes más graves. Me voy directo a un pipetazo, que era el pipetazo, piperacilina taxobactam, 4 gramos cada 6 horas. O cefepime, 2 gramos cada 8 horas. O una quinolona, o imipenem o meropenem, vos defines. Pero en general, cuando el paciente está grave, mejor combinado. El betalactámico, o sea, la pipi, o sea, la cefe, ¿con quién? Con un macrólido, o con un alquino, o con un carbapenem. No hay que arriesgarse. Entonces, ahí, ¿qué decidimos? Decidimos en base a las condiciones económicas, ¿no? A veces a esa combinación agregamos vancomicin 15 miligramos cada 8 por kilo simultáneamente, ¿no? Pero fíjense que lo ideal es tener una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por ml. O Linezolid. Linezolid un poquito carito, tiene la desventaja, como aprendimos en farmacología, que podemos desarrollar un cuadro de colitis pseudomembranosa que puede complicar
aún más el cuadro, ¿no? Entonces, uno decide qué voy a usar, qué alternativa, la combinación de los medicamentos. Y por favor, recuerden, hay pseudomonas asociados a otro germen, pero que no haya factor de un meticilino resistente. Entonces son diferentes escenarios. Aquí estamos hablando riesgo de un meticilino resistente, Staphylococcus aureus, MRSA, meticilino resistente, Staphylococcus aureus, pero no tiene factor de riesgo de multidrogoresistencia. Entonces, todos esos escenarios son los que debemos considerar, pero en la mayoría de las veces lo hacemos empírico, porque hasta que te llegue el cultivo y te diga que es una bacteria BLE o una bacteria CPK o una KPC, perdón, o que sea un MRSA, pues han pasado de 3 a 5 días, ¿no? Por el tema de el tiempo que se desarrolló. Por suerte hoy están apareciendo nuevas tendencias en laboratorios que son las pruebas moleculares que hemos hablado cuando estábamos hablando de métodos complementarios. Entonces, cuando tengan que pensar cómo tratar, recuerden estas características que estamos hablando. Se los vuelvo a poner en resaltada cada uno. ¿Qué dice aquí? Intrahospitalaria neumonía, que es lo mismo, pero que no tiene mucho riesgo de mortalidad. Y no tiene riesgo de estafilococo MRSA o multidrogorresistente, o no tiene riesgo de pseudomonas o bacterias gram negativas. Ok, vamos lo más simple. Pero dentro de lo simple no es tanto, ¿no? Entonces, esos escenarios son los que tienen que considerar. Las neumonías atípicas, vamos a ver dos grupos. Vamos a ver las que son provocadas por micoplasma y las que son provocadas por legionela. Cuando hablamos de atípicas, son dos consideraciones, queridos amigos. Una, el comportamiento clínico no es el típico, no es la fiebre, la tos, la expectoración, el dolor punta costa. No, aquí hay otras manifestaciones que no son las habituales. Y también decimos atípicas porque no son los gérmenes comunes. No es común de encontrar un micoplasma o una legionela. Entonces, esos dos criterios quiero que consideren cuando hablamos de neumonía atípica. Y otra de las características de estas neumonías atípicas es que no tienen expectoración. Es muy poca al comienzo. Es decir, porque no hay un exudado a nivel del alveolo, ¿sí? Entonces, aquí no debes dejar de considerar también, además de las bacterias que te he mencionado, como la legionela o el micoplasma, también pensar en los virus. Los más comunes de pensar en procesos atípicos que no da expectoración, por ejemplo, es el SARS-CoV-2, el famoso COVID, ¿no? O la influenza. Entonces, si hablamos específicamente de la legionela, ya aprendimos en bacteriología de qué se trata esta bacteria. Fue más famosa en un congreso médico. Y fíjense la radiografía de un paciente con un cuadro de legionela. No es un lóbulo afectado. Fíjense que más está en parches, hay infiltrados intersticiales. Para el grupo que hizo radiografía lo va a comprender mejor. Los otros vamos a ir avanzando y vamos a entender qué son estos infiltrados intersticiales y alveolares que están comprometiendo. Fíjense el componente de la cisura inclusive, ¿no? Entonces, cuando hablamos de legionela, aquí vamos a empezar que son aeróbicos y del grupo bacilar de los gram negativos. No crecen cultivos de rutina, por lo tanto vamos a demorar o hay que pedir un cultivo específico. De las 46 especies, la legionela neumófila, el 80% es el responsable de las infecciones humanas.
Y de eso hay que considerar que hay serogrupos 1, 4 y 6. De estos serogrupos, lamentablemente, no todos van a ser con pruebas positivas. Lo vamos a ver cuando estemos con el diagnóstico. Me sale negativo, pero no significa que no tenga legionela. Probablemente es negativo a ese serogrupo. Factor de riesgo: tabaco, pacientes con patologías crónicas como bronquitis, EPO, fibrosis, pacientes que tengan trasplantes, que tengan tratamiento con corticoides o inmunosupresores, o pacientes con neutropenia, una leucemia, o pacientes inmunodeprimidos. Ya es una característica de que ellos puedan tener. ¿Cómo obtenemos la enfermedad? Generalmente es por la inhalación de aerosoles que tengan. Por ejemplo, en los aires acondicionados, ese congreso fue el que hizo llamar la atención la cantidad de médicos que salieron contaminados, ¿no? O bien aspiración de aguas contaminadas o instalación directa al pulmón durante la manipulación del tracto respiratorio. De persona a persona no se ha podido demostrar, es una característica. Ahora, ¿por qué es atípico? Fíjense, tiene un periodo de incubación cortito, a veces que uno podría pensar en virus, pero puede prolongarse hasta 10 días. La tos escasa, casi no hay expectoración. Cuando aparece el esputo, tiene característica hemoptoico, rara vez va a haber hemoptisis. El dolor punta de costado, a veces hay, a veces no hay, no es un criterio, pero miren esto. De pronto tu paciente está con deposiciones líquidas frecuentes, está con náuseas, está con vómito y le duele el abdomen. ¿Con esto pensarías en neumonía? Diarrea, náusea, vómito, dolor. Uno diría, no es neumonía, debe ser un proceso infeccioso intestinal, una colitis, manacancho. Tienes que considerar porque a veces este cuadro precede antes que la tos. Y estos pacientes están como comatosos y podés tenerlos estuporosos, incluso hay un componente neurológico comprometido. Dependiendo del tiempo de evolución, cuando estás ocultando, a veces podés encontrar algunos crépitos. Y la fiebre, cuando está presente, que es lo habitual, es hipertermia, más de 40 grados, asusta. Y llama la atención que la frecuencia cardíaca, que debería estar aumentada por la fiebre, más bien tienen una tendencia a bradicardia. Y esto nos complica especialmente a personas mayores porque habla de que la evolución no va a ser buena. Podés tener manifestaciones en la piel como si estuviera teniendo alergia, o podés tener manifestaciones de calambre, parestesia, hormigueo. Es decir, fíjense que no es lo habitual, por eso decimos atípico. En los laboratorios, trombocitopenia, plaquetas bajas, puede tener leucocitosis que sugiere una infección, 10.000, 12.000, 13.000, fosfato cae, el sodio cae. Aquí podría ser la causa de por qué la alteración del estado neurológico, y podemos complicarnos con signos de coagulación intravascular diseminada. El paciente comienza a sangrar. En el examen de orina comenzás a ver cilindros que te hacen sospechar de una glomerulitis. En el examen de orina empezás a ver la orina como Coca-Cola, que empiezas a pensar en una rhabdomiólisis, una lesión muscular, vas a pedir la CPK, y puede también alterar la función hepática. Vas a ver que sus TG o TGP comienzan a alterarse, las bilirrubinas comienzan a subirse. Entonces, fíjense que no es el componente que esperamos de una neumonía. La radiografía presenta anormalidad. Perdón, eso es frío. El patrón más frecuente es los infiltrados, como les mostré, en parches, y de ahí va a ir a consolidación. Y en pacientes inmunodeprimidos pueden ser más ubicados en la base. ¿Puede haber cavernas? Sí, puede haber cavernas, especialmente los pacientes que reciben corticoides. Y algo que hay que enseñarle al paciente es que una vez que él se sienta bien y que mejore con el tratamiento,
los controles de la radiografía pueden salir todavía comprometidos. Entonces, a veces el paciente se asusta o el médico aprovecha para que venga el paciente a pagar la consulta. Le dice, no, mire, sigue la mancha, va a venir, tenemos que hacer. No, no se preocupe, eso va a ir desapareciendo. Y para poder definir que tenemos una legionela, ahí tenemos que hacer un cultivo específico. De preferencia vamos a pedir una PCR, no proteína C reactiva, sino reacción en cadena polimerasa transcriptasa, para tratar de determinar qué cepa. El cultivo de 3 a 5 días, como hemos dicho, y no es muy sensible, apenas entre el 70 a 80 si es que hay expectoración. Ahora, estos pacientes de legionela es donde vamos a pedir un examen de orina. ¿Cómo examen de orina para pulmón? Sí, señor. Vamos a pedir un antígeno urinario y que tiene una sensibilidad del 70%, es decir, que vas a encontrar 30% de falsos negativos, pero cuando se presenta, sí o sí es la enfermedad, porque es 100% de específico. Pero hay que esperar entre el 5 a 7 días para poder tener el valor más certero. Podemos tener detectarlo hasta 6 meses. Pero miren esto. Serogrupo 1. El 4 y el 6 lamentablemente no se detecta. Puede tener tu paciente la neumonía por legionela, pero de otro serogrupo. Que te va a salir negativo y vas a entrar en complicaciones porque no vas a saber qué hacer. Podemos pedir pruebas de antígenos, la sensibilidad 50-70, serología 1 en 28 o mayor ya es positivo y lamentablemente la proteína C reactiva tiene poca sensibilidad. Esta radiografía, ¿normal o anormal? Recién está empezando el cuadro. Miren, el infiltrado en la base, hilio, trama conservada, prehilio, trama conservada, pero aquí hay un reforzamiento. Aquí está empezando el cuadro. Aquí tuvimos una neumonía típica, una paciente en que la radiografía era normal. Era normal porque la lesión estaba por detrás. Teníamos la prótesis mamaria que nos reforzaba y detrás del mediastino estaba la lesión. Y salía normal. De pronto la paciente con fiebre, seguía con disnea, empezó a tener estrabismo, y se puso visca y wow, dijimos, ¿qué está pasando? Ya con esas presentaciones atípicas buscamos y encontramos una legionela. No es lo habitual. La radiografía, normal. Pero la tomografía nos orienta. Cuando hablemos de tomografía vamos a ver que esta es una ventana pulmonar con corte axial y esta es una ventana mediastínica con corte axial también. Estas son las mamas protésicas, la de silicona, el contraste que se aprecia muy bien y la lesión que se apreciaba. El otro grupo de las neumonías atípicas, les decía, es el micoplasma neumonía. Este micoplasma es interesante porque hay una respuesta mediada. Hay personas, hay niños, por ejemplo, que salen positivos, no tienen manifestaciones. Hay otras personas que las manifestaciones clínicas son muy floridas, se lo ve grave, le hace la radiografía, pero una manchita. Hay otros pacientes que tienen tremenda consolidación y casi no sienten nada, porque hay una respuesta mediada que te puede afectar, como vamos a ver enseguida, sangre, músculos, riñones, cerebro, etc. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Y como aprendieron en bacteriología, existen diferentes tipos de micoplasma o de estos molicutes, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros, en el ser humano, generalmente es el micoplasma, el Pneumoniae, el Hominis y el Urolaticum. El micoplasma neumonía es el principal sospechoso de las neumonías atípicas. ¿Cómo obtenemos la enfermedad?
Esta bacteria es especial porque puede tener un comportamiento aerobio y anaerobio, ¿sí? Tiene una forma filamentosa, como aprendimos en bacteriología, provoca daño tisular porque produce peróxido y superóxido, lo que nos va a dañar nuestros cilios. Deme un segundito, hay un gato que ahorita va a hacer ladrar mi perro. Entonces, al ser automediado, vamos a ver que se comporta con anticuerpos contra antígenos glicolipídicos. Vamos a ver otra enfermedad cuando lleven hematologías, que son las anemias hemolíticas, que tienen un comportamiento de respuesta muy similar a lo que provocan este tipo de bacteria atípica, ¿no? Este sí se puede transmitir de persona a persona. El tiempo de incubación es mucho más largo que el de la legionela. Estamos hablando hasta de 21 días. Puede aparecer todo el año, pero hay predominio en verano e invierno. Al ser contagio persona a persona, pues en ambientes donde hay hacinamiento, las posibilidades de contagio son mayores. El promedio acumulativo, si tenés 10 personas en una casa, 9 se van a infectar, porque tienen 90%. Y la inmunidad no es de larga duración, es decir, que en poco tiempo se puede volver a enfermar por la misma enfermedad. Y vean cómo es la clínica de diferente, queridos amigos. Si miramos primero la afectación del aparato respiratorio, el paciente tiene un periodo prodrómico de malestar general, caimiento, hasta ahí no pasa nada, un poquito de fiebre, 37,8, 38, no sube más. De ahí aparece un poco de tos, poco expectoración. Con el tiempo el esputo puede cambiar de color y fíjense que solo del 3 al 10% va a desarrollar la neumonía. Podés tener manifestaciones bronquiales como roncosibilancia y la disnea no es muy común al inicio. Los escalofríos no son tan fuertes. Si miramos estadísticamente, pareciera una faringitis porque le molesta la garganta entre el 6 al 60%. Parece gripe porque tiene rinorrea. Parece un resfrío porque no solamente tiene resfrío, sino también le duele el oído. Hasta ahí, ¿pensarías que estás desarrollando una neumonía? No, porque parece un resfrío o parece una gripe. En otras palabras, la queja del paciente no está en relación a lo que estás encontrando. A medida que comienza a complicarse la enfermedad, a avanzar la enfermedad, ahí comienzan a presentarse manifestaciones ya no solo pulmonares, sino empiezan a tener manifestaciones extrapulmonares. De pronto tu paciente tiene palidez, comienza a estar ictérico, entonces palidez y ictericia es igual a anemia hemolítica. Están destruyendo esos glóbulos rojos. Y lo vamos a medir con los anticuerpos que veamos de IgM. Vamos a ver que puede tener problemas en la piel. De pronto comienza a tener rash, así como una alergia,
O se puede ulcerar y descamar y perder toda la piel, como hemos aprendido en farmacología, el ejemplo de las alergias por los betalactámicos, como es el síndrome Stevens-Johnson con alta mortalidad. Y es debido a esta bacteria, no es debido a los antibióticos. A nivel central, vamos a ver que, por suerte, son bajos, del 0,1 al 7%, pueden tener signos de meningitis, es decir, rigidez de nuca, cefaleas, alteración de conciencia, hacer la punción y no sale negativo porque es una meningitis aséptica. Puedes tener neuropatías periféricas, puedes tener signos de parálisis o ataxia, como es una mielitis transversa, o parálisis de cualquiera de los pares craneales. A nivel digestivo, nada específico, pero inclusive puede sospechar una pancreatitis, es decir, un dolor intenso en el epigastrio irradiado hacia la espalda, en cinturón, como pancreatitis uno puede pensar. Y es muy común encontrar manifestaciones reumáticas. Uno piensa que más bien es un reumatismo, dependiendo del momento. Entonces, tiene dolores. Lo que sí no es frecuente es que haya artritis. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artralgia? La artritis provoca artralgia, pero la artritis no solo provoca artralgia, sino provoca flogosis. Es decir, vamos a tener aumento de calor, aumento de volumen y dolor local, ¿no? Cardíaco, asusta, porque cuando sospecho una neumonía típica lo tengo que estar monitorizando porque puede presentar cualquier tipo de arritmia o falla cardíaca aguda dándonos una insuficiencia cardíaca, inclusive va a ser síndromes coronarios, electrocardiograma con cambio. Es decir, esta reacción antígeno-anticuerpo te va a afectar diferentes células. A nivel renal, nos va a dar glomerulonefritis que puede llevar a una insuficiencia renal también por causas autoinmunes. Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico en un paciente que tiene de todo o que puede tener muy pocas manifestaciones pulmonares, neumónica y más tiene complicaciones extrapulmonares? Y todo está empezando por la neumonía. Si yo trato el germen, las micoplasmas se van a acabar todas las manifestaciones. Entonces, primero tengo que confirmar mi diagnóstico. Y aquí, cuando sospecho micoplasma, no voy a pedir cultivos, por favor. No bacteriológica, no cultivo. Porque vamos a pedir pruebas de aglutinina fría. Vamos a pedir como si estuviéramos pidiendo para una anemia hemolítica. Y vamos a ver que estos títulos van a estar elevados, especialmente cuando hay hemólisis, hasta 1 en 50.000. Pero diagnóstico diferencial también hay que considerar porque la mononucleosis o citomegalovirus o otros virus también te pueden dar elevados, igual que los linfomas o patologías del colágeno como un lupus. Entonces a veces no es tan fácil el diagnóstico, pero lo tengo que sospechar. ¿Pedimos prueba de fijación de complementos? Sí, esto nos ayuda mucho para micoplasma neumonía. Vamos a medir la IgM que nos dice que el cuadro está agudo y el IgG ya cuando está pasando. Pero hay que tomar en cuenta que los títulos de anticuerpos se incrementan a partir del 7º o 9º día y el pico alcanza 3 semanas a 4. ¿Podemos pedir pruebas de ELISA? Sí, también vamos a pedir serología, que vamos a ver la IgG e IgM del micoplasma pneumoniae. ¿Podemos detectar antígenos? Sí, se puede en etapa temprana. Y lo ideal es pedir una reacción en cadena de polimerasa para detectar su DNA genómico. Su sensibilidad alcanza el 92% y la especificidad del 98%. Ese es el ideal. Se puede pedir. Normalmente lo pedimos como panel molecular. Molecular por la variación de la reacción en cadena, ¿sí? Entonces, el hemograma, si estamos sospechando de hemólisis, vamos a tener los glóbulos blancos, rojos bajos y siempre vamos a pedir también los reticulocitos, porque los reticulocitos, mientras se está destruyendo, están formándose de formas jóvenes. Eso nos dice. Los blancos
pueden estar normal. Miren, la mayoría de los pacientes va a estar normal. La prueba de Kuhn positiva como la anemia hemolítica, directa o indirecta. Las plaquetas pueden estar elevadas dando trombocitosis, especialmente en la fase aguda, pero en ocasiones, raramente, pero vas a tener a la inversa, plaquetas bajas. Como hay manifestaciones neurológicas, nos vamos a ver obligados a pedir una punción lumbar para ver cómo está el líquido cefalorraquídeo. Ahí vamos a ver una pleocitosis. ¿Qué es pleocitosis? El incremento de la celularidad en el líquido. 0,4 normal, aquí vamos a ver que están aumentadas a predominio de los mononucleares linfocíticos. Vamos a ver las proteínas mayor de 4 van elevadas y la glucosa puede estar normal. Aquí nos salta un poco lo que ya dijimos hace un momento, que tenemos una meningitis aséptica. Podemos aislar en un cultivo el Mycoplasma pneumoniae en laboratorios especiales, se podría. Ayuda mucho la radiografía, las imágenes. Hay 4 patrones radiológicos. Puede haber un patrón de neumonía, de bronconeumonía, de atelectasia, de infiltrados nodulares o alteración mediastina por adenopatías ileares. El derrame pleural no es tan raro y rara vez se complica por un micoplasma o un empiema. Entonces, patología, ¿cómo la sospechamos? De una neumonía típica por micoplasma, por las características extrapulmonares y las lesiones atípicas. Es decir, no es un lóbulo condensado, son múltiples con diferentes, dependiendo del momento que estemos encontrando. Esto cuando estemos hablando de radiografía van a entender un poquito cuando sospechamos atelectasia, que son imágenes radiopacas, sin broncograma. Entonces lo vamos a entender mejor en la práctica. Entonces, como estoy sospechando de una neumonía típica, que no sé si es legionela o si es micoplasma, otra vez tratamiento empírico. Y aquí vamos a utilizar macrólidos del grupo de la eritromicina o la claritromicina o la citromicina más nuevo, o del grupo de la tetraciclina, como es la doxiciclina sintética. Entonces, si el paciente lo hospitalizamos, vamos a dar dosis alta de un macrólido, por ejemplo, eritromicina, 1 gramo cada 6 horas endovenoso. Esto cubre legionela, micoplasma y clamidia. No tengo la certeza cuál de los dos. No puedo usar estos por X motivo. Ok, vamos con tetraciclina. Doxiciclina, 100 miligramos endovenoso, que te va a cubrir principalmente clamidia. Quinolonas no las recomendamos solo si sospechas de legionela. No recomendamos para micoplasma, que se les quede claro. Y también, por favor, recuerden, las quinolonas las evitamos ante la posibilidad de una tuberculosis, porque lo vamos a usar en los de segunda línea. ¿Qué hora es? 9:03. Tenemos tiempo. Ahora, si confirmo que se trata de un micoplasma, no una legionela, ok, más fácil. Dependiendo, cuando digo más fácil, me refiero a escoger el antibiótico, no a la más fácil, porque el paciente puede estar muy grave. Entonces puede ser o un macrólido o una tetra. Ustedes deciden cuál vas a escoger. Lo que sí se recomienda, la citromicina, porque se ha notado que es superior al eritro y a la clari, y además que es mejor tolerado. Vamos a usar 500 miligramos 1 o 2 veces al día, dependiendo de la gravedad del paciente. Entonces, cualquiera de los dos puede escoger. No lo combino, porque no hace falta, es sensible. Ahora, para la anemia hemolítica, hasta que vaya destruyendo la bacteria, hay que bloquear esa reacción antígeno-anticuerpo. Entonces hay que calentar al paciente y hacer plasmaféresis. Si no, no hay chance. Te va a morir el paciente por anemia, ya no por la neumonía. Si es un problema del sistema nervioso asociado, ok, vamos con corticoides. 1 gramo de metilprednisolona o pulso si quieren.
Hacemos 1 gramo cada 12 horas durante 3 días como pulso y luego bajamos la dosis. Puedo, si el caso no está tan grave, usar AINES, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, el que ustedes decidan, y asociamos con un diurético. Pero si el componente neurológico está muy comprometido, lo ideal es hacer plasmaféresis o cambio de plasma. No recomendamos betalactámicos ni aminoglucósidos, no funciona para legionela. Sí, macrólidos, por eso es que cuando no sé si es el uno o el otro, íbamos con macrólidos o quinolonas, ¿no ven? Ahora, si estoy seguro que es una legionela porque me salió la prueba en orina el antígeno, muy bien, ahí vamos a ver que el utilizar una quinolona disminuir los riesgos gastrointestinales de los macrólidos. Aunque últimamente nos están asustando estudios que casi no recomendamos usar quinolonas por rupturas de tendones. O sea, ahora con los últimos estudios hay que tener mucha precaución con las quinolonas, que antes las usábamos demasiado para todo, pero de que funcionan, pero las malas que se están detectando, complicaciones que no tendrían que verse, ¿no? Artritis, hay cuadros que se reactivan procesos inflamatorios como reumatismo y de difícil manejo, ¿no? Entonces, levofloxacina tiene menos efecto que la cipro según algunos estudios. Vamos a usar 500 miligramos cada 12 horas. Si no me tolera o no tengo los recursos, pues aunque sea más tóxica la tetraciclina, o mejor tolerada la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Y de alternativa puedo usar el famoso Bacterol, trimetrofin sulfamethoxazol, un comprimido cada 12 horas. A veces no se pueden usar estos medicamentos y se han probado con Clinda o carbapenem, el imipenem, con buenos resultados. La rifampicina, la teoría lo menciona, pero lamentablemente no lo podemos usar porque la rifampicina en la farmacia no te la van a vender para nada porque solo se la usa para el Programa Nacional de la Tuberculosis. Para terminar, un pequeño resumen. Esto que les dije en la anterior clase, queridos amigos, no se olviden. Es importante entender cuánto es la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Porque varía si el paciente es susceptible, si la bacteria es susceptible o es resistente. Fíjense que si es susceptible, no necesito tener concentraciones tan altas, con menos de 2 microgramos es suficiente. Penicilina sódica, casi no la usamos, más usamos la amoxicilina por su espectro ampliado, o las alternativas. Esto está en su material para que lo revisen. No voy a entrar en detalle porque ya lo hemos hablado, solamente les hago recuerdo que podemos tener gérmenes que puedan ser sensibles o resistentes. Ubiquen siempre cuál es tu germen, en base además cuál es tu huésped, ¿no? Entonces, un estafilococo aéreo o dorado puede ser MRSA o no. Si es sensible, ok, tranquilamente vamos con una penicilina antifilocócica. Si tenés un gran negativo, como el hemófilos, ok, amoxi cubre gran positivo, gran negativo, pero hay muchas más bacterias que podríamos estar considerándolas, ¿sí? Miren, bacterias intestinales que podrían estar en pulmón. ¿Cuándo? Cuando el paciente vomita, por ejemplo, una broncoaspiración. Las pseudomonas famosas de los hospitales, Borderelia o aspiración. Entonces, tengo que tener siempre el criterio de escoger un antibiótico de manera empírica, por favor. No esperemos los cultivos. No significa que no vamos a pedir los cultivos. Sí, por protocolo los pedimos, pero no espero el resultado
para escoger qué antibiótico voy a iniciar. Por suerte tenemos hoy múltiples vademecum que nos pueden ayudar. Lo tenemos, ahí les estoy mostrando un vademecum del celular. Hoy ya ni siquiera necesitamos tener aplicaciones con vademecum porque tenemos nuestros asistentes, ¿no? La famosa inteligencia artificial, que se recomiendo más, que es Open Evidence, cuando querramos consultar por un germen que tengamos duda. Entonces, va bien con el asistente de Open Evidence. ¿Cuándo decimos que nuestro paciente está estable clínicamente? Hay unos criterios de Halm. Si no tenés taquicardia, tu paciente ya no está taquimneico, no está haciendo fiebre, hemodinámicamente estable, buena presión sistólica y diastólica, está saturando bien, consciente, no requiere oxígeno, ok, está mejor tu paciente, puedes dejarlo de alta, porque no va a estar los 7 o 10 días o 21 días o más en el hospital recibiendo el tratamiento si está mejor. Pero por si acaso, a veces tu paciente se complica y está meses. ¿Pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, por favor. Una pregunta tenía, era por qué, bueno, interesante, no se debe dar la quinta generación, ¿no? Porque puede hacer resistencia. Siempre es bueno comenzar con la primera, en este caso cotrimoxazol más la penicilina a un paciente así. No es tanto así, querido amigo. La resistencia generalmente se adquiere es porque no usamos apropiadamente. Vos puedes agarrar y matar a una chaicita con una onda y también con una escopeta. Un neumococo lo puedes acabar con una amoxicilina o una penicilina sódica, pero también lo puedes acabar con una vancomicina. Lo que trato de decirte es que la resistencia se va a hacer cuando lo usas inapropiadamente. En vez de darle el tiempo completo de tratamiento, se lo das cortito porque ya el paciente está bien. Pero puede hacer resistencia con cualquiera. Ahora, de preferencia, usamos moléculas que no son tan nuevas, pero hoy está cambiando. Si usted va a Estados Unidos, ahorita ellos están volviendo a usar antibióticos antiguos, porque los nuevos ya no le hacen nada. Aquí todavía nosotros estamos en esa interacción del traspaso, porque con el uso de antibióticos en las granjas para los animales, para los cerdos, para las aves, para que no se infecten, nosotros los estamos comiendo esos antibióticos en dosis mínima, entonces de alguna manera estamos favoreciendo también a esa resistencia. Entonces, en general, el concepto, querido amigo, de no voy a usar antibiótico de última generación para evitar resistencia, no, más bien tienes que considerarlo a la inversa. Cuando voy a usar un antibiótico es cuando sospecho que tengo un germen que es resistente al antibiótico estándar. Por eso es que les comentaba que cuando vamos a usar un tratamiento, y no solo para la neumonía, donde voy a usar un antibiótico, solo doy receta para 3 días, para ver cómo está y para que, lamentablemente, la mayoría de las personas en nuestro medio, ¿qué es lo que hace? Al tercer día se sienten bien y ya no vuelven, ¿no? Vuelven después de 5 o 7 días cuando la enfermedad se complicó. Y ahí ya probablemente ese germen va a ser resistente. Pero daría lo mismo si le doy una vancomicina o le doy una tazobactam, si el paciente no va a cumplir. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada. Bueno, ¿dónde nos juntamos para el San Juan? Cri, nadie. Ok, me voy a hacer mi San Juan solito entonces. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Feliz San Juan. Hasta luego, doctor. Que tenga buena noche, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Que Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Bendiciones también para usted, querido.